Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar esta jornada. Eh, Gracias a los que ya se reportaron ahí la asistencia en el chat. Los que no lo han hecho, pues hagámoslo para ir dejando registro y de esta manera pues podamos comprobar nuestra actividad. Recuerde que bajo este modelo de educación virtual no puede haber una verificación de asistencia física, obviamente. Habíamos hablado en la última clase acerca de lo que es el SAFI. Ya habíamos dicho algunos antecedentes, esto ya lo habíamos hablado. Vamos acá. Decíamos que el SAFI tiene 4 subsistemas. Aquí hubo un lapsus de parte mía en cuanto al nombre de uno de los subsistemas. Y los que son observadores podrán darse cuenta. Aquí yo le había puesto crédito de inversión pública, pero en realidad se llama inversión y crédito público, que a la larga pues viene a ser lo mismo. En este caso el orden de los factores pues no altera el producto. Entonces estos 4 subsistemas, tesorería, presupuesto, inversión y crédito público y contabilidad gubernamental, que conforman el SAFI. Recuerde que este sistema se creó a partir de una necesidad de modernizar el Estado. La década de los 90 en nuestro país se caracterizó por una serie de reformas políticas y económicas, porque la década de los 90 fue la década de los acuerdos de paz en 1992 y pues también marcó una década gobernada por el Partido de Arena, donde hubo un enfoque económico muy diferente al que se había tenido en la década anterior, que los años 80. Entonces, a partir de ahí, el Estado se moderniza en el sentido de que las instituciones se les dota de una serie de funciones que no habían, se ajustan algunos sistemas que estaban así como dispersos, se unifican algunas leyes a nivel bancario, a nivel de compañías de seguros y a nivel de contabilidad, perdón, del aparato gubernamental, pues no fue la excepción. Y parte de eso es el SAFI. A partir de ahí el SAFI ha venido experimentando una serie de modificaciones, pero muy pequeñas. Prácticamente el sistema original se mantiene y pues por ahí el segundo laboratorio va a andar por una investigación acerca de los primeros 3 subsistemas, tesorería, presupuesto y el subsistema de inversión y crédito público. Porque dijimos que el subsistema de contabilidad gubernamental lo vamos a desarrollar en clase. También voy a dar espacio hoy, porque creo que hoy sí van a haber algunas consultas sobre lo de la actividad del primer laboratorio, ¿verdad? Así que aproveche esa última parte ya al final de la segunda jornada para preguntar sobre el laboratorio. Vamos a esto, ya lo habíamos hablado. Hablamos también del objetivo, que era normar y armonizar la gestión financiera y establecer el sistema. La cobertura, hablamos de cuáles eran las instituciones que tenían que entrar dentro de lo que es el esquema del SAFI, algunas de manera completa y algunas solamente en ciertos ámbitos o subsistemas. Es decir, hay ciertas instituciones, como por ejemplo los consejos municipales, que no deben aplicar en un 100% el SAFI. Lo mismo algunas instituciones autónomas que, dado su naturaleza, pues no tienen una obligación de aplicación total del subsistema. Algunas solamente pues aplican la parte relacionada con el crédito público, otras únicamente la parte que se refiere a presupuesto, pero en general la mayoría, casi todas, tienen que aplicar la parte de contabilidad gubernamental, porque en ese sentido, sí, todas las instituciones que están dentro del sector público aplican de alguna manera el subsistema de contabilidad gubernamental. Y por ahí surgió una pregunta de Gaby sobre si estás, perdón que estoy un poco así, acabo de venir de la calle y como que vengo un poco desconcentrado. Con respecto a si
este sistema lo aplicaban todas las instituciones públicas. De hecho, sí, pero adaptado, no, o sea, porque no es lo mismo la contabilidad del Seguro Social, por ejemplo, cuya naturaleza es prestación de servicios de salud o de subsidio a personas que tienen incapacidades, por ejemplo, a la contabilidad que puede aplicar, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, cuyo ámbito de actividad es muy diferente. Entonces, cada institución, con base en el sistema de contabilidad así general, adapta lo que le corresponde de acuerdo a su propia naturaleza. Quiero también decirles que ya está en Classroom, ya no sé si ayer o antier subí a la ley, esta ley que ahí dice ley AFI, entonces ahí la pueden descargar o pueden verla porque la van a necesitar, ¿verdad? Es la versión más actualizada que está del 2017, así que hay que tener cuidado porque a veces uno solo descarga la primera opción que le presenta el buscador y a veces esa opción no está actualizada. De hecho, a veces dan hasta situaciones un poquito más penosas, como por ejemplo lo que le ocurrió a una muchacha. No en esta materia, fue otra, no me recuerdo ni qué materia era, pero ella descargó una información, preparó una diapositiva, de hecho expuso el tema, pero al final descubrimos de que el material era de la República del Perú. Entonces, ella bien avergonzada, ¿verdad?, de que había hablado solo de lo que era cosas de la República del Perú, que pueden haber algún tipo de similitudes, pero no es igual, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Aún en una tesis nos pasó lo mismo, ¿no? Habían eh, relacionado algunas leyes que no eran propias de El Salvador, sino que hacían mención de la ley de sociedades mercantiles y esa ley no existe en nuestro país. Aquí la ley que regula las sociedades mercantiles es el mismo Código de Comercio. En cambio, en México hay Código de Comercio por un lado y hay una ley especial de sociedades mercantiles. Entonces, es un esquema jurídico diferente. Acuérdense que México son varios países en uno, o sea, son federaciones, pero le llaman repúblicas federales, como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, son repúblicas federales, Argentina. ¿Por qué? Porque son países tan grandes que difícilmente pueden controlar todo el gobierno desde la capital. Entonces, cada estado se convierte en un paísito dentro de otro, ¿no? Y tiene algunas leyes especiales eh, y hay leyes federales que son las leyes que aplican a todo el país. Entonces, el esquema jurídico de esos países es muy diferente al nuestro. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito así rapidito sobre quién es el responsable de las finanzas públicas. Y ya habíamos dicho que le compete al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda la dirección y coordinación de las finanzas públicas. Ya explicamos en la clase anterior qué son las finanzas públicas, ese conjunto de principios, normas, procedimientos, ¿verdad? Que van a regular de alguna manera la forma en que el Estado capta, custodia, eroga y controla los fondos públicos. Ahora, dentro de este marco de acción que tiene el Ministerio de Hacienda como responsable de las finanzas públicas, hay una serie de atribuciones que debemos considerar. Es importante esto porque yo les decía al principio que nosotros no podemos entrar directamente a lo práctico, a lo numérico, si antes no tenemos una base de lo legal. Yo quiero decirles de que al final los números sí son importantes, pero usted pues tiene que aspirar a ser el jefe de alguna oficina y la parte legal no la podemos dejar a un lado. Nosotros con cualquier ámbito que nos desempeñemos como contadores, la parte legal es importante. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones del Ministerio de Hacienda en relación a la gestión financiera del Estado? Vamos a profundizar en algunos puntos más que en otros, porque algunos son bien claritos, ¿no? Lo que dice, y hay otros que hay que explicar un poco. Primero, proponer al presidente de la República la política financiera del sector público para que sea consistente y compatible con los objetivos del gobierno y establecer las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento con dicha política. Cuando nosotros hablamos de política financiera, nos estamos refiriendo a aquellas reglas que el Estado se propone cada año
y que van a regir la manera en que el Estado va a gastar el dinero más que todo. Porque si bien es cierto, la política financiera también está orientada a los ingresos, pero recordemos que los ingresos no dependen del Estado en sí, aunque el Estado puede ayudar a que los ingresos tributarios mejoren, por ejemplo, pero no es así de que yo voy a lograrlo solo porque yo me lo proponga, sino que eso va a depender mucho de la actividad económica del país, eso ya lo dijimos. Hay un índice que se llama el IVAE, ¿verdad? Que es el índice de variación de la actividad económica, que es el que mide, perdón, índice del volumen de actividad económica, que es el que mide qué tanto la economía del país está funcionando. Entonces, todo eso va a influir en la política financiera, pero más que todo los gastos, que son la forma en que el Estado va a erogar ese dinero, en qué lo va a usar. Todo eso es parte de la política financiera y obviamente eso debe ir en el mensaje inicial del presupuesto, en una introducción que todo presupuesto tiene. Yo voy a tratar de subir el paquete del presupuesto 2021 para que usted lo pueda ver ahí en Classroom, se lo voy a subir para que usted vea, conozca todos los elementos que lleva el presupuesto. No es un documento sencillo, es un documento que si lo entramos ya en detalle, pues es un mamotreto, es decir, es un libro gordo, pues puede tener varios cientos de páginas. Claro, el resumen, que es lo que a veces se analiza, puede tener 25 páginas, pero ese es el resumen, el sumario, como se le llama, pero en sí el presupuesto con todo su detalle puede llevar varios cientos de páginas, dependerá de cómo sea estructurado. Y la política financiera tiene que ver precisamente con eso. ¿Cuáles son los objetivos que el Estado tiene para este año? Y se supone que con base en esos objetivos es que el Estado presupuesta, ¿no? Establece metas de recaudación de impuestos, establece también los fines en los cuales se va a gastar el dinero. Y que toda esta política financiera pues sea acorde a, eh, a los objetivos que el mismo gobierno se ha establecido, ¿verdad? Porque no podemos decir que yo voy a decir que voy a gastar $1,000 en una determinada eh, renglón del presupuesto sin antes no haber establecido un objetivo por qué lo voy a hacer. Yo voy a contratar, por ejemplo, más policías, 1,000 policías más, a un promedio de 500 pesos por policía de salario. Pues estamos hablando de un promedio de $500 mensuales, más o menos por ahí anda el salario de un policía. 500 por 1,000, pues son $500 que yo tengo que presupuestar, pero yo antes tuve que haber dicho para qué, ¿no? Hay una justificante y eso está dentro del paquete del presupuesto, donde el Estado tiene que decir, bueno, a raíz de que el plan control territorial tan famoso que nadie lo conoce, pero que es muy famoso, está dando resultados, entonces nosotros consideramos que hay que reforzar el patrullaje y todo lo demás. Entonces, por esa razón vamos nosotros a gastar $500,000 más, que sería lo mínimo, ¿no? Porque se gasta más, porque hay que pagarles un montón de cosas más a los policías, pero $500,000, $1,000,000 en mayor cantidad de policías. Entonces, eso es lo que establece ahí que el ministro de Hacienda tiene que hacer al presidente, hacerle una propuesta de esa política financiera. Segundo, dirigir, supervisar y coordinar los subsistemas componentes del sistema SAFI. Obviamente, ¿no? Esto es casi inherente al cargo. El ministro de Hacienda es el que dirige y supervisa y coordina los 4 subsistemas. Él es el que se encarga de establecer reglas de cómo va a funcionar el sistema a la luz de lo que la misma ley dice, ¿no? Y determinar pues cómo se van a interrelacionar entre ellos y supervisar que todo se esté dando de acuerdo a lo que legalmente se ha establecido. El C, asegurar el equilibrio de las finanzas públicas. Es decir, que el ministro de Hacienda tiene la obligación legal de garantizar que los gastos más que todo que se han presupuestado estén acordes a los niveles de ingreso que el Estado espera obtener. Ahora, ahí hay un problema en cuanto al endeudamiento. O sea, cuando nosotros presupuestamos gastos más allá de cierto límite, porque no estoy diciendo de que van a hacer falta $30 millones, pues ¿de dónde los vamos a sacar? Vamos a hacer un préstamo de 30 millones, pero no es lo mismo
financiar un presupuesto con 30 millones de dólares que nos van a hacer falta a establecer un financiamiento de 300 millones de dólares o de 1.000 millones de dólares. Esos financiamientos ya sobrepasan los niveles normales de endeudamiento. Entonces ahí el equilibrio presupuestario ya se pone en duda. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la garantía o la capacidad de poder cubrir el 100% de sus gastos con ingresos normales, sino que va a tener que recurrir a un financiamiento demasiado fuerte. Es como que usted diga, bueno, yo gano $1,000 mensuales, pero no me alcanza el sueldo. Entonces yo todos los meses, pues yo para pagar el recibo de la luz o para pagar el recibo del teléfono, yo lo que hago es usar mi tarjeta de crédito. Y eso me representa $50 al mes que yo voy a gastar de más y que lo voy a cubrir con la tarjeta y que después lo voy a ir pagando. Hasta ahí, pues con $1,000 de sueldo, 50 de endeudamiento mensual, hasta puede parecer muy bajo. A que usted diga, bueno, no me alcanzan los $1,000 que gano, entonces yo voy a meterle a la tarjeta $300 al mes, porque necesito $300 más para vivir. Ahí usted ya está entrando en un nivel de endeudamiento que no es conveniente, porque a la larga, si usted empieza a sumar 300 más 300 más 300, va a llegar un momento que usted va a deber mucho más de lo que gana. Entonces, ese es el problema también con el Estado. El Estado funciona igual que una casa o que una empresa. Tiene ingresos, tiene gastos, y si estos no se manejan de manera concienzuda, en la palabra, es decir, a conciencia, podemos caer en problemas de liquidez, es decir, en un momento dado el Estado no va a tener dinero para poder honrar sus deudas. Y cuando los estados dejan de pagar sus deudas, sobre todo a nivel internacional, vienen las sanciones de los organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son algunos de los prestamistas que el gobierno tiene. Entonces, al no pagar a tiempo, nos empiezan a cerrar las puertas, ¿no? Y eso es lo que habría que analizar bajo el enfoque del actual gobierno, que no estoy criticándolo, porque así como estos lo están haciendo, lo hicieron los del frente, lo hicieron los de arena, es decir, todos han endeudado al país más allá de los niveles normales. Entonces, ese es el equilibrio de las finanzas públicas. El D, proponer al presidente de la República la política de inversión y programa de inversión pública aprobados por la Comisión Nacional de Inversión Pública, CONIP, y la política de endeudamiento público interno y externo. Esto tiene que ver con lo anterior, solo que aquí metemos el componente de inversión. Esta Comisión Nacional de Inversión Pública es una entidad del gobierno que se encarga de proyectar en qué se va a invertir. Sobre todo obras de infraestructura, que es las zonas que más consumen recursos, llámese carreteras, puentes, represas, escuelas, canchas, etcétera, ¿no? Ahí debe haber una coordinación con las alcaldías para que las alcaldías no vayan a duplicar esfuerzos con el Estado a la hora de invertir. Si la alcaldía sabe que el gobierno ya tiene pensado a través del INJUVE, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de la Juventud, construir una cancha de fútbol rápido o fútbol sala, como le queramos llamar, en la comunidad, pues ya no voy a yo a proponer en el Consejo Municipal ese proyecto porque ya el Estado lo está asumiendo. Entonces yo puedo dedicar esos recursos a otras cosas que el Estado no me va a cubrir, ¿verdad? Entonces debe haber una coordinación entre lo que dice el Estado, el gobierno central, y lo que hacen las municipalidades, sobre todo. Y para eso está el CONIP, que es el que se encarga de coordinar todo ese montón de proyectos. Y también la política de endeudamiento público, tanto interno como externo, porque el Estado se endeuda hacia afuera del país, pero también hay deuda interna. Los bancos, por ejemplo, le prestan también al Estado de El Salvador cuando éste lo requiere. Con la diferencia que los bancos, el de endeudamiento interno casi siempre es a corto plazo, mientras que el endeudamiento externo es casi siempre, no siempre, casi siempre a largo plazo. Muy bien. Proponer al presidente de la República para su aprobación las políticas en materia presupuestaria. Esto tiene que ver, todo viene concatenado, ¿no? Con lo anterior. Ojo, que se dice concatenado, aunque viene de cadena, pero no es correcto decir concadenado, sino que es concatenado.
Es una de las cosas del idioma que a veces uno dice, bueno, ¿y de dónde sacaron concatenado? Bueno, es que la raíz es catena, o sea, que no es cadena, pero eso ya tiene que ver otro tipo de cuestiones lingüísticas. Pero la política presupuestaria pues tiene que ver con la política financiera del Estado. Si el Estado dice que vamos a propugnar por darle más recursos a, como ha dicho este gobierno, a 3 áreas, que son salud, educación y seguridad pública, pues obviamente la política presupuestaria tiene que ir orientada a eso, ¿no? A visualizar en el presupuesto más gasto en esas áreas. Ahora, el problema no es que usted le dedique tantos miles por ejemplo, a educación casi llegamos a los 1.000 millones de dólares de presupuesto anual. Pues sí, pero el problema no es que son 1.000 millones para educación, pues sí, pero la pregunta es en qué. No solo se trata de gastar 1.000 millones en educación, pero ¿qué vamos a hacer? No con los 1.000 millones completos, porque de esos 1.000 millones probablemente 800 ya están comprometidos desde años anteriores, ya hay maestros contratados, etcétera. Hay gastos de operación de las escuelas, etcétera. Pero digamos que son 200 millones más. ¿Qué vamos a hacer con esos 200 millones más? Vamos a contratar más docentes. Vamos a pagar capacitaciones para docentes en el área virtual. Vamos a comprar más computadoras. En fin, esos $200 extras, estoy poniendo una cifra que no es real, tiene que distribuirse, o sea, saber en qué se va a gastar. No solo es de gastar más, es de gastar bien, ¿verdad? Para mí, en lo personal, y eso es muy personal, y creo que en algún momento se los dije a ustedes, yo no estoy a favor de los paquetes escolares, yo no estoy a favor de que se les dé útiles, ni que se les dé zapatos, ni que se les dé uniforme, por varias razones. Pero eso no mejora la calidad de la educación, eso es mentira, ¿no? Eso no mejora la calidad siempre sigue en el suelo, con uniformes, con útiles y con... La alimentación tal vez puede tener un impacto porque un niño nutrido aprende mejor, eso tal vez, pero que porque le damos los útiles y porque le damos zapatos y porque le damos uniformes, los hipotes aprenden más y mejor, es mentira, ¿no? Habría que invertir en algo mucho más sustancioso, ¿verdad? Por ejemplo, tecnología, pero de verdad que la tecnología le llegue a la gente. Eso ahorita urge invertir en tecnología. Por ejemplo, mejorar la conectividad del país. Aquí en nuestro país, si bien es cierto, casi el 100% de la población está conectada en algún momento, pero la conectividad es bien reducida, es bien limitada en algunos casos. La mayor parte de la población salvadoreña no tiene una conectividad al 100% de Internet. Es rara, o sea, no raro, ¿verdad? Pero no es la mayoría que tenga, por ejemplo, en mi caso, yo tengo Internet residencial. De alguna manera sí tengo cierta estabilidad en cuanto al Internet porque no me falla mucho. Pero la gran cantidad de estudiantes, la mayoría me atrevería a decir, sobre todo el sector público, utilizan celulares con saldo, lo cual, para empezar, el saldo se acaba, porque las empresas se roban el saldo, rapidito se le va el saldo. Segundo, la conectividad con saldo no es la misma. Es mucho más interferente, es decir, a cada rato se cae el internet cuando uno anda con datos. Hay aplicaciones que con datos no se pueden usar, no alcanza la cobertura del internet más, ni para Facebook puede algunas personas optar cuando andan con datos, porque no da, pues se corta cada rato, mucho menos una clase en Zoom como la que tenemos nosotros ahorita. Algunos a cada rato piden entrar de nuevo. ¿Por qué? Porque el internet no es igual. Debería de invertirse en eso, ¿no? La infraestructura tecnológica del país. Promover y dar seguimiento al uso racional y eficiente de los recursos del Estado. Esto queda un poquito filosófico, ¿no? Promover, bueno, sí, promover es hacer que la gente haga algo. Dar seguimiento, estar ojo al Cristo, de que se dé un uso racional y eficiente de los recursos, es decir, que no se despilfarre el recurso, que no se desperdicie, mucho menos que alguien se lo lleve, ¿no? Se lo robe. ¿Hasta qué punto esto se logra en la realidad? La verdad es que hay mucho despilfarro, no solamente de los funcionarios, sino que a veces de los empleados públicos. Usted va a una oficina pública, ahí medio mundo malgasta el café, malgastan el agua, malgastan el papel, malgastan todos los recursos. Y si usted les dice algo, pues simplemente dicen, chis, esto es
Esto es del Estado, es de todo, es del pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos derecho a hacerlo. Otros no llegan a trabajar o llegan tarde. Esos son recursos porque se les paga un salario. Entonces, si le pagamos un salario a un empleado público por 8 horas y solo trabaja 4 o solo trabaja 5, entonces ahí hay un mal uso del recurso. Hay 3 horas diarias, 3 horas semanales que el empleado no está cubriendo. Eso es un mal uso del Estado, perdón, de los recursos del Estado también. No solamente enfoquémonos en cuestiones materiales, sino que también el tiempo que se le paga a la persona es recurso. Y si hiciéramos cuenta, pues serían millones de dólares los que se pierden, no en un año, en un mes, por tanto empleado público que no cumple a cabalidad con su horario. Me incluyo, ¿no? Me incluyo. G. Velar por el cumplimiento de los programas de preinversión e inversión del sector público. Esto tiene que ver con el subsistema de inversión y crédito público. Hay programas de preinversión, que es cuando todavía el proyecto no se ha aprobado, y programas de inversión, que es cuando el proyecto ya tiene un financiamiento, porque usted puede presentar un programa de inversión, digamos, de mejorar una carretera o de conectar agua potable a un cantón. Eso es una buena idea, pero mientras no haya de dónde sacar la plata para poder financiar el proyecto, pues es un programa de preinversión. Cuando ya se tiene la plata disponible, entonces se convierte en un programa de inversión. Muy bien, este tiempo se va bien rápido. Vaya, si hay necesidad, vamos a tener tres jornadas, porque de aquí para allá solo nos queda el laboratorio y luego viene el parcial. Entonces no me gustaría dejar cortada esta parte, aunque es bastante lo que tenemos que ver. Bueno, sigamos. Procurar el cumplimiento oportuno de los pagos del servicio de deuda pública interna y externa. Esto también está amarrado a un punto anterior. Aquí ya tenemos, esto tiene más que ver con que el Estado pague, ¿no? Entonces el ministro de Hacienda, como administrador financiero, tenía que estar pendiente de que cuando toque pagar las respectivas cuotas de todas las deudas que el Estado tiene, estas cuotas sean pagadas junto con los respectivos intereses. Es decir, tiene que tener claro el programa de pagos que el gobierno tiene de todas las deudas que el Estado ha adquirido, tanto interna como externamente. Es como el padre de familia que está pendiente que hay que pagar la cuota de la casa, que hay que pagar la cuota de la refri, que hay que pagar la energía, que hay que pagar el agua. Bueno, a mí pregúnteme que a veces me hago bola de tantas cosas que tengo que pensar. Y organizar, dirigir y controlar en el ámbito de su competencia la recaudación, custodia y erogación de los fondos públicos. Esto ya lo habíamos mencionado en la parte de las finanzas públicas. Obviamente el Ministerio de Hacienda es el que organiza, dirige y controla la recaudación, la custodia y la posterior erogación de los fondos públicos. Esto se hace a través del subsistema de tesorería, ¿verdad? El subsistema de tesorería es el encargado de esta parte. Y de hecho, pues está organizado. Hay cajas de la Dirección General de Tesorería casi en todas las dependencias de Hacienda en el país. Usted va a las Tres Torres, ahí usted puede, lástima que este año no se va a poder, el año pasado tampoco se pudo, traerlos más bien, porque yo aquí estoy en San Salvador y conocieran las Tres Torres. Era la gran cosa, ¿no? Son 3 edificios de apartamentos que los convirtieron en oficinas, pero no es lo mismo que le cuenten a uno llega al lugar, aquí está el Ministerio de Hacienda, las Tres Torres, ¿no? Se llama Tres Torres porque son 3 torres, son 3 edificios. Y ahí en uno de ellos, pues ahí está la dirección de tesorería, ahí están unas cajas. Lo mismo en todos los centros express, así le llaman, centros express que hay en todo el país. Ahí siempre hay una caja y si no, pues hay oficinas, más bien cajas de ciertos bancos, más que todo el agrícola es el que más participa en esto. Ahí si usted quiere pagar también en el Banco Agrícola lo puede hacer, ahí mismo en el Centro Express. Y también dice pues el subsistema, ¿no? Sin hacer spoiler a los que les toca este tema de tesorería, pues también dice que
puede hacer uso de los bancos privados, ¿no? Los bancos privados pues pueden convertirse en recaudadores a nombre del Estado. Así como cuando usted iba a pagar al banco o la universidad, ¿verdad? No lo pagaba en la universidad, sino que a través del banco. Es lo que se llama el servicio de colector. J. Entregar al presidente de la República los anteproyectos de presupuesto general del Estado y especiales. Igual, esto lo vamos a hablar más adelante, cuál es la diferencia entre el presupuesto general y los presupuestos especiales, lo mismo que los presupuestos extraordinarios. Cuando veamos el área de presupuesto, ahí vamos a profundizar en qué es eso, ¿no? Así como informes trimestrales de evaluación de la ejecución de los mismos, para ser considerados por el Consejo de Ministros. Es decir, así como se presentan los anteproyectos del presupuesto, también el ministro de Hacienda tiene que estar informándole al presidente por lo menos trimestralmente de en qué se va gastando la plata, cuánta plata se va recaudando, ¿verdad? Porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es la realidad. K. Proponer al presidente de la República para la aprobación y ratificación de la Asamblea Legislativa los proyectos relacionados con el endeudamiento público. Esto va aparte, ¿no? Los famosos préstamos que el gobierno central envía a la Asamblea para que se los apruebe. ¿Quién hace las propuestas de estos préstamos? Pues el ministro de Hacienda, para que luego la Asamblea apruebe, en un primer punto, aprueba. Fíjese bien, hay dos momentos. La Asamblea primero aprueba el endeudamiento, luego con la aprobación, el gobierno central habla con los acreedores, ¿verdad? Con los prestamistas, y cuando los prestamistas ya autorizan o aprueban el endeudamiento, entonces el ministro de Hacienda debe regresar a la Asamblea y pedir que la Asamblea ratifique. Ya con la ratificación, el pisto ya solamente falta que se ratifique para que el Banco Mundial o el Fondo Monetario o quien sea que le va a prestar la plata al Estado suelte la plata, ¿no? Son procesos legales que tienen que desarrollarse. O sea, una cosa es aprobar en un primer momento y luego la ratificación cuando ya el préstamo ha sido conseguido y aprobado. Porque si la Asamblea no lo ratifica, aunque el organismo internacional lo haya aprobado, no se puede recibir el dinero. L. Proponer la creación de presupuestos extraordinarios de conformidad a lo establecido por el artículo 228 de la Constitución. Los presupuestos extraordinarios, que son aquellos que se dan en dos casos, hay que aclarar, aunque eso lo vamos a ver más adelante también, junto con los presupuestos especiales. Cuando hay alguna emergencia, como en este caso la pandemia, eso originó un presupuesto extraordinario porque había que adecuar los hospitales, había que construir el Hospital El Salvador, que todavía no lo terminan, había que comprar insumos, ¿verdad? Para atender a los pacientes. Hubo necesidad de comprar alimentos para la gente que estaba encerrada. Hubo necesidad de crear un subsidio para las personas de $300, que algunos lo recibieron, otros no lo recibieron, y que en algunos casos, pues hasta tres o cuatro personas de una misma familia recibieron el subsidio, que hay por ahí 100,000 personas que recibieron el subsidio y no se sabe quiénes son. Todo es un presupuesto extraordinario que sumaba $2,000 millones, que parte de ese dinero pues ya fue utilizado. Ahora le corresponde a la Corte de Cuentas como auditor del Estado verificar en qué se usó todo este dinero. De hecho, ya hay algunos dictámenes de parte de la Corte de Cuentas sobre algunos casos, ¿no? Está el caso de Economía, está el Ministerio de Agricultura, está FOPROMIT, que es una institución que ha sido muy criticada en cuanto a que ahí fue a parar casi $1,000 millones y que no se sabe a ciencia cierta en qué se gastaron. Pero bueno, eso será la Corte de Cuentas la que tendrá que establecer las responsabilidades tanto administrativas como patrimoniales, ¿no? Las responsabilidades administrativas a nivel de Corte de Cuentas son multas, ¿no?
Si usted no hizo bien un proceso, entonces la corte pues le aplica una multa después de un proceso, ¿no? Hay un proceso, no es que así nomás, ¿no? Usted tiene derecho a defenderse y presentar pruebas y todo lo demás. Si al final usted no logra comprobar nada, que usted no cometió los errores, pues le cae la multa. Eso es una responsabilidad administrativa. Y las responsabilidades patrimoniales es el hecho de devolver la totalidad del dinero que no se usó correctamente, ¿no? Eso ya es más fuerte. Porque imagínese que es $1.000.000 y usted no puede justificar cómo lo gastó o si lo gastó bien, entonces usted tendría que devolver ese $1.000.000. Ya no sería simple multa, sino que la responsabilidad patrimonial va más allá y es de reponer todo lo que no se usó bien, ¿no? Entonces habría que ver al final en qué termina la novela. Ahora, M, coordinar los sistemas de procesamiento automático de datos dentro del sector público. Voy a cortar ahorita, jóvenes, porque sí, ya se me acabó el tiempo. Nos conectamos inmediatamente.